Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Banotti, soy docente de la Facultad de Psicología, tanto en el área de grado como en el área de posgrado. Soy neuropsicóloga y bueno, y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema de la atención. Como lo han visto en el programa, nosotros tenemos las clases de atención 1 y atención 2. Déjenme compartir la clase, así la podemos ir viendo juntos. Bueno, también además de ser docente, soy investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y también soy clínica, una neuropsicóloga clínica. Trabajo en el Instituto INEVA y soy coordinadora del área de neurociencias cognitivas de INEDE. Bueno, en esta oportunidad, en estas 2 semanas que nos corresponden compartir, esta clase es una herramienta más. Por supuesto, tenemos la herramienta de diferentes actividades, como así también la comunicación a través del foro, a través de preguntas que en estas 2 semanas podemos compartir entre todos. Como ven acá, nosotros tenemos la clase de atención 1 y la próxima semana va a ser la clase de atención 2. En esta clase, o en realidad en esta semana que tenemos acerca de la atención, los contenidos son la definición de atención, que son los mecanismos subyacentes, las características de la atención, el control atencional, los mecanismos de abajo arriba y de arriba abajo, o en inglés como bottom up y top down, los estímulos y aspectos motivacionales de la atención, los modelos de la atención, que son modelos de filtros y de recursos, también los tipos de atención y las bases neurales. Es decir, que en esta, no solamente clase, sino en todo este módulo, en toda esta área del área de la atención 1, son los temas, los contenidos que tenemos que compartir. No, para hablar de la atención, como está en todos los libros y en todas las clases, es la primera definición de William James, que fue dada en el año 1890, y donde dice que todo el mundo sabe lo que es la atención, es la toma de la posesión de la mente en forma vívida y clara de uno de los objetos o cursos del pensamiento, de todos los que parecen posibles simultáneamente. La focalización, la concentración y la conciencia son su esencia. Entonces, uno de los puntos importantes en que las definiciones no queden como definiciones vacías, empiecen a desmembrarlas, a pensarlas como diferentes elementos. También esto es interesante desde el punto de vista ya más bien neurológico, donde dice que el individuo durante el día, durante la vigilia en realidad, tiene un constante bombardeo de estímulos, tanto por señales sensoriales externas, pero también desde el interior. Esto es lo que vamos a ver. Toda esa cantidad de información que recibe, lo que tiene que hacer el sistema nervioso central es regularlo y focalizarlo, porque de otra manera no podría recibir todos los estímulos que recibe diariamente durante la vigilia. Pero estos estímulos lo que van a dar para que uno tenga el proceso atencional es un impacto. Por eso se dice que es un proceso neuronal, es decir, que es un impacto que dan estos estímulos externos e internos al sistema nervioso central. También podemos decir que en esta atención están implicados los procesos de activación y funcionamiento, donde se produce la selección, la distribución y el mantenimiento. Y esto lo van a ver como bibliografía obligatoria en el libro de García Sevilla. Va a operar digamos, a todas las etapas del procesamiento de la información y tiene una implicancia, que esto lo vamos a ver en la segunda clase, en la atención 2, donde con todos los procesos psicológicos, con todas las funciones cognitivas, está imbricada la atención. Y es un sistema muy complejo de diferentes componentes. Esto necesita la atención, mecanismos que ponen en marcha una serie de procesos, operaciones que van a ser receptivos en el ambiente y que esta gran cantidad de información o esta gran cantidad de tarea que tiene que llevar a cabo va a ser más eficaz si los procesos que están implicados se pueden desarrollar de la mejor manera posible.
Estos procesos son los procesos de selección, los procesos de distribución y los procesos de mantenimiento. Que estos procesos ustedes lo van a poder indagar, detallar, reflexionarlos de manera un poco mejor con una actividad que vamos a realizar, que la tienen en el campus, y así como también en la bibliografía obligatoria. ¿Cuáles son las características de la atención? Por un lado es la amplitud, la intensidad, el oscilamiento y el control. La amplitud puede ser la cantidad de información que recibe el organismo, como así también la cantidad de tareas que podemos realizar simultáneamente. Además, por ejemplo, una misma tarea puede tener diferentes procesos. Esto va a ser interesante porque después ustedes lo van a poder relacionar con los diferentes modelos de la atención. Además de la amplitud, uno tiene que considerar la intensidad, que también se llama tono atencional, que es la cantidad de atención que presentamos a un objeto, donde focalizamos un objeto, una tarea. Es la intensidad que nosotros consideramos en este proceso de atencional. Y Clara, por supuesto que se relaciona directamente con el estado de vigilia y el alerta, es decir, cuanto menos despiertos estemos, menos atentos vamos a estar. Esto, por supuesto, sucede en todos nosotros cuando estamos cansados, pero así también, como vamos a ver más adelante, en procesos de fatiga o en procesos que dificultan, diríamos, a las personas con diferentes patologías neurológicas este proceso atencional. Y bueno, y por supuesto también va a haber fluctuaciones, variaciones en la intensidad de la atención. También es el oscilamiento, es decir, nosotros tenemos diferentes estímulos, diferentes fuentes de información y nosotros tenemos que procesar esas dos o más fuentes de información. Entonces, muchos de nosotros, y la atención lo que requiere es llevar tareas a cabo, 2 tareas o más, y tenemos que oscilar entre ambas. Este oscilamiento o desplazamiento en los libros también lo pueden ver como el shifting que nosotros necesitamos hacer. Esto también se relaciona mucho con las funciones ejecutivas, con la flexibilidad cognitiva. Y algo que es fundamental en la atención es el control atencional. ¿Qué significa este control? Por definición es la dimensión de la atención y es un trabajo en conjunto, como decíamos recién, entre las funciones ejecutivas y la atención, porque la atención está dirigida a una meta y para eso también necesitamos a las funciones ejecutivas. Los mecanismos que se van a llevar a cabo son los procesos de top-down, arriba-abajo, o bottom-up, de abajo arriba. Yo no sé si lo quiero decir en inglés o no, pero generalmente en los libros ustedes lo van a escuchar muchas veces, lo van a leer muchas veces en diferentes textos con los nombres en inglés. Y esto es importante porque es desde, digamos, ahora ustedes también lo van a ver, cómo llegan los estímulos, desde el interior, desde el exterior, quién regula esta conciencia automática, los estímulos. Y, por supuesto, este control atencional, este procesamiento de la información, va a ir así siempre hacia los estímulos más relevantes. Y algo que es fundamental para el control atencional es la inhibición. Es decir, uno focaliza la atención, pero tiene que inhibir todos aquellos estímulos, distractores, estímulos irrelevantes que no dejan llevar a cabo un buen proceso atencional. Y es relevante, ¿no?, en este proceso para que sea, diríamos, eficiente, porque gracias al control atencional nosotros podemos llevar adelante los diferentes tipos de atención. Atención selectiva, dividida, alternante. Ahora, ¿cuáles son los factores determinantes? Fíjense que esto lo podemos venir hablando desde la definición, desde las definiciones. No solamente son estímulos o factores externos, como ahí dice en el slide, exógenos o extrínsecos, que son las características de los estímulos,
sino también factores internos, que son endógenos e intrínsecos, que lo provoca el propio organismo, tanto sea desde el punto de vista más fisiológico como también más cognitivo. Ambos son los que nos van a determinar el proceso atencional. Y las características físicas del estímulo, de los diferentes estímulos, fíjense, son el tamaño, la posición, el color, la intensidad del estímulo, el movimiento, la complejidad, la relevancia, y algo que también es importante es la novedad. ¿Cuántas veces nosotros pasamos, no sé, por una misma casa, la misma fachada de una casa y de golpe, no sé, o la pintaron, o cambiaron la puerta, o pusieron otra planta, ¿no? La del vecino. Y esa novedad va a impactar, como dice, ese bombardeo, ese estímulo, va a provocar que digamos, que mi atención se dirija a esos estímulos. Pero no solamente son la novedad, ¿no? También justamente el tamaño, la posición, el color, la intensidad del estímulo, los movimientos y la complejidad. Y bueno, por supuesto, todo aquello novedoso o inusual va a depender de la experiencia del individuo. Nosotros tenemos este proceso atencional, pero para que se produce, es decir, volviendo a lo anterior, estas características físicas de los estímulos, lo que van a provocar es el aurosal, es el nivel de receptividad que va a tener el sistema nervioso para, en un determinado momento, para los diferentes estímulos. Y se va a manifestar por correlatos fisiológicos. Eso es lo que nos va a llevar adelante a la posibilidad de tener procesos atencionales y emocionales. ¿Por qué? Porque la atención no solo va a depender de este aurosal, de estos estímulos que van a desarrollar estos correlatos fisiológicos, sino también que uno va a tener aspectos motivacionales, como son los intereses y las expectativas. Es decir, cuando uno está interesado por algún estímulo, cuando uno va a ver una película o entra a la casa y quiere ver algo o ve una ropa, ese interés, esos estímulos se van a percibir antes y mejor. Y también los aspectos motivacionales, son las expectativas que uno va a tener, como se dice así, el set mental, para, digamos, para facilitar, como dice ahí, la posibilidad de la búsqueda de los estímulos, de la búsqueda de los estímulos, que eso nos va a provocar ese proceso atencional. También hay procesos transitorios, como dijimos anteriormente, la atención por diferentes procesos como es la fatiga o es el estrés va a disminuir esta capacidad atencional. Fíjense cuando dice que la fatiga es un estado psicofísico que disminuye la capacidad energética del individuo, que puede ser físico o mental. Eso uno lo puede tener como tal vez esta mujer que, bueno, ha trabajado todo el día, uno en ese slide puede ver que es la noche, pero también diferentes patologías neurológicas o en estados agudos, por ejemplo, del traumatismo encefalocraniano, va a producir una fatiga que lo que hace es disminuir el estado atencional, la concentración, el control atencional, el proceso atencional. Esto es muy importante como clínicos, como neuropsicólogos clínicos, para pensar, por ejemplo, cuando uno realiza una evaluación de la atención o cuando realiza los tratamientos de rehabilitación cognitiva. Bueno, por supuesto también es el estrés, esto por supuesto todos lo sabemos, es decir que es un factor negativo porque va a aumentar los niveles de activación del individuo, pero va a ser, digamos, ese control atencional, ese foco atencional se va a dar solamente a estos estímulos que provocan el estrés. Bueno, por supuesto también las drogas y los psicofármacos, los tranquilizantes van a hacer un oscilamiento de la atención y un bajo nivel de alerta, y los estimulantes van a incrementar el nivel de aurosal, pero también claramente no necesariamente puede producir un buen efecto en la atención. Pero también tenemos que decir que muchas veces en algunas diferentes patologías se le dan estimulantes para la cuestión de tratar de mejorar el nivel atencional.
por supuesto, el sueño, la calidad del sueño. Cuando una persona no ha descansado lo suficiente, va a tener un descenso en el nivel de activación. Y esto, miren, fíjense cuando estábamos hablando del control atencional. Agay dice, disminuye la capacidad de enfocar activamente a los estímulos que son relevantes. Aumenta la susceptibilidad de los distractores, es decir, no podemos con el control atencional inhibir esas interferencias. Y por supuesto, entonces, de esta manera va a disminuir la intensidad de la atención. Entonces, nosotros venimos hablando de la definición de la atención, de las características de la atención, de los procesos de distribución, de selección, etcétera, pero desde hace muchísimos años, de muchas décadas, bueno, la atención ha tenido modelos donde se sustentan. En la clase esta solo vamos a hablar como títulos, que son las teorías de los filtros y los recursos, que son los que se agrupan, podríamos decir, los modelos de atención. En los de filtro, los más relevantes, pero hay muchos más, es el de Broadbent, que ustedes lo van a escuchar en muchas de las clases o en lecturas, de Treisman y de Deutsch and Deutsch. Y el de recursos es el modelo de Kahneman, que se relaciona más con procesos automáticos versus los controlados. Sé que los modelos de filtro comenzaron en las décadas del 50 y en la década del 60, y es un concepto donde es un mecanismo selectivo de la atención. Y lo que se dice es que hay mucha información que llega al organismo, se procesa, pero en un momento se sobrecarga esa información, digamos, se sobrecarga la atención con la información. Entonces, lo que necesitan estos modelos es permitir, como dice ahí, filtrar y seleccionar esa información. Es decir, que actúa como un regulador de la atención. Hay muchos, como dijimos anteriormente, que lo vamos a trabajar, pero más en el foro y en otras comunidades, en la comunicación durante la semana. Pero bueno, hay algo que una de las críticas que se le da es los paradigmas de la doble tarea o los paradigmas de la realización de tareas simultáneamente. Y entonces por eso surgen los modelos de recursos atencionales, como dijimos, uno referente es el de Kahneman. Bueno, estos recursos se tienen que distribuir simultáneamente para realizar las diferentes tareas, son recursos limitados y pueden variar en diferentes ocasiones y se van a producir de acuerdo a la demanda del ambiente. Cuanto más difícil la tarea, va a consumir mayor cantidad de recursos. Y esto es importante porque entonces ahí es donde el proceso atencional tiene que hacer un balance, podríamos decir, para atender todas estas situaciones que tiene que realizar de manera simultánea. Con lo cual, si no están los suficientes recursos, lo que va a suceder es que una tarea interfiere sobre la otra o una tarea le gana sobre la otra. Es decir, que de una manera analógica, lo que se dice que el modelo de filtro se sustenta en el fenómeno de entrada de la información, y los modelos de recursos es el fenómeno donde cómo se pueden realizar los recursos que uno tiene para realizar dos o más tareas al mismo tiempo. Pero bueno, durante la semana se tiene que hacer más hincapié en estos modelos. Cuando uno habla de los tipos de atención, ustedes van a leer en los diferentes textos como diferentes clasificaciones, pero más que diferentes clasificaciones, uno podría considerar diferentes criterios. Entonces, fíjense, si uno habla de mecanismos implicados, se habla de atención selectiva, dividida, sostenida. El criterio es al objeto hacia el que va dirigido, es si es externo o interno, si es de acuerdo a la modalidad sensorial, si es visual o es de auditivo, si es la amplitud o intensidad, como lo estuvimos viendo anteriormente como características de la atención, es si es global o selectiva, si uno plantea la amplitud y el control que ejerce, si es concentrado o disperso, si son manifestaciones de los procesos atencionales, se dice abierta o encubierta. Si es el grado del control voluntario, es
el fenómeno de voluntario e involuntario, y si es el grado del procesamiento de la información, si es consciente o inconsciente. En general, en la práctica clínica, todos los autores lo que uno plantea son acerca de los mecanismos implicados. Por eso en esta estructura supramodal, uno plantea que está el estado de alerta, la atención sostenida y la atención selectiva. Cuando uno habla del estado de alerta o de vigilancia fundamental para todo el proceso cognitivo, digamos, no solo, digamos, este proceso atencional, como dice ahí, elemental y primario, pero es fundamental para toda la cognición, para todo el aprendizaje. Lo que dice es que permite que el sistema nervioso disponga esta capacidad para recepcionar a los estímulos, a la información, tanto de estímulos externos como internos. Y de esta manera surge, o uno puede pensar, en una atención tónica y en una atención fásica. La atención tónica es este umbral de vigilancia mínimo que tenemos que tener para recibir esos estímulos y poder captarlos y tener el proceso atencional. Mientras que una atención fásica va de una respuesta rápida a un estímulo muy relevante que se produce de manera o se presenta de manera sorpresiva e inesperada. Si nosotros, esperen que me pasé por acá, si nosotros tenemos un nivel suficiente, ¿no?, de ese control, de esa recepción de los estímulos, lo que se va a producir es el proceso de la atención sostenida, es decir, de este pasaje de la urosal, este estímulo, uno va a poder sostener la atención. En este proceso de atención se dice que el foco atencional se mantiene resistiendo al incremento de la fatiga y la distractibilidad. Si yo sostengo en un periodo prolongado la capacidad atencional, como ustedes lo tienen que estar haciendo ahora mientras ustedes me están escuchando, y tienen que resistir, tienen que inhibir la interferencia de si suena un teléfono celular en sus casas, si hay una música, ¿sí? Es acá donde se produce que para yo para atender una atención sostenida, tengo que tener un control atencional que pueda inhibir todos esos elementos irrelevantes o distractores. Y que por supuesto, como dice acá este slide, toda esta atención sostenida va a estar complicada o vulnerable también por factores emocionales. Si tenemos esta atención sostenida, esto no va a permitir que se active la atención selectiva. Y la atención selectiva es un nivel jerárquico de los procesos atencionales, porque ya en la atención selectiva las personas tenemos que seleccionar e integrar estímulos específicos, tenemos que tener la habilidad para focalizarlos y además en muchas ocasiones tenemos que alternar entre los estímulos. Por eso se dice que la atención selectiva, como dice ahí, es la capacidad para seleccionar y activar los procesos cognitivos sobre aquellos estímulos o actividades que interesen, anulando, inhibiendo los no relevantes. Y va a depender, por supuesto, de cuestiones motivacionales e intereses. La idea es que en las actividades que realicemos que compartamos en esta semana, es un poco relacionar diferentes situaciones de la vida diaria con estos tipos de atención. Bueno, y la atención, por supuesto, se va a basar en regiones, está dominada por regiones cerebrales y claramente en la formación reticular lo que se produce es el mantenimiento del estado de alerta. En las áreas de asociación sensorial, lo que va a permitir es el acceso a informaciones primarias para ser procesadas. En los lóbulos parietales es el mapa sensorial interno. En las regiones límbicas, las condiciones motivacionales, como dijimos muchas veces en la clase. Y el lóbulo frontal va a ser el que va a explorar, realizar el seguimiento, la fijación y el cambio de dirección de la atención. Y bueno, es interesante los padres de la neuropsicología cuando dice que los desórdenes de la atención
se dirigen, se manifiestan en presencia de inflexibilidad, perseveraciones o impulsividad o distracciones. Es decir, que las regiones cerebrales que van a dominar la atención son diferentes, desde la formación retricular al lóbulo frontal. Como vemos acá, como está diferenciado, tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es aquel que está a cargo de la atención visual, mientras que el izquierdo de la atención auditiva. Y como ustedes ven, está el córtex parieto posterior, el córtex prefrontal, tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo, el giro funciforme y la sustancia reticular. Bueno, y a manera de conclusión, que en realidad no es una conclusión, es un poco que no en esta clase, sino en esta semana, en esta área de la atención 1, creo que ustedes tienen que considerar como objetivo destacar los contenidos significativos de la definición de atención. Hay que desmenuzarla, hay que pensarla, las definiciones, porque son muy ricas en la información que nos dan. Esto lo podemos compartir en el foro. Identificar claramente los procesos selectivos de distribución y de mantenimiento. Esto se va a hacer con una actividad también en relacionar con, digamos, situaciones atencionales de la vida diaria. Detalle, piensen, reflexionen acerca de las características de la atención, acerca del control atencional y el proceso de bottom-up, abajo arriba, y top-down, de arriba abajo, que son fundamentales. Después también esto es importante, ¿no? Fundamentales para la rehabilitación cognitiva. Registrar los modelos atencionales y los tipos de atención, bueno, y determinar las bases neuronales de la atención. Es decir, estos son los puntos que en esta semana son importantes reflexionar a través de esta clase, a través de las actividades y a través de la bibliografía, tanto obligatoria como opcional. Bueno, nos vamos a ver en el foro, vamos a compartir en el foro preguntas y comentarios para tener un aprendizaje acerca de esta área que es la atención, esta primera parte, atención 1. Muchas gracias.